Mi marido tenía otra familia y lo descubrí cuando su otra esposa me marcó para contarme toda la verdad. Claudia, ¿verdad? Creo que necesitamos hablar. Es sobre Víctor. Esa frase me llegó como un rayo. Eran las 9 de la noche y estaba en la cocina terminando de lavar los platos después de cenar con mis hijos, cuando el teléfono sonó. La voz del otro lado era de una mujer que no reconocí, y mi primer instinto fue colgar. Pensé que era algún tipo de broma de mal gusto. Pero luego dijo algo que hizo que mis piernas se tambalearan. Soy Lucía, su otra esposa. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Lucía empezó a hablar rápido, como si supiera que tenía que convencerme antes de que le colgara. Mencionó fechas, lugares, hasta describió el auto que Víctor compró el año pasado, diciendo que también ella lo había usado para llevar a su hijo al médico. ¿Un hijo? ¿Ella tenía un hijo con él? Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Debe haber un error, murmuré, tratando de mantener la calma. Pero ella seguía insistiendo, describiendo cosas que solo alguien que realmente conociera a Víctor podría saber. Mi esposo, el hombre con quien compartí 18 años, tenía otra familia. De repente, las veces que llegaba tarde del trabajo, los viajes urgentes de último momento y su teléfono siempre boca abajo cobraron otro sentido. Cada detalle que daba esta mujer encajaba como las piezas de un rompecabezas que no quería armar. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mi cabeza daba vueltas, pero aún me aferraba a la posibilidad de que todo fuera un error. Respiré hondo y traté de concentrarme. Si algo era cierto, tenía que confirmarlo antes de entrar en pánico. Abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes y revisé los extractos bancarios, buscando algo que pudiera justificar las palabras de Lucía. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Ahí estaba, una transacción reciente que no reconocía. Un pago de una cantidad considerable a una cuenta con un nombre desconocido, hecho apenas unos días antes. ¿Qué demonios estaba pasando? No pude más. Subí al cuarto y desperté a Víctor, quien estaba profundamente dormido. Me senté en la cama y lo miré. ¿Quién es Lucía? Apenas lo dije, su expresión cambió. Se puso pálido, y por primera vez en 18 años, lo vi quedarse sin palabras. Ahí fue cuando supe que todo era cierto. Mi esposo llevaba una vida doble. Pero, ¿cómo había logrado mantenerlo en secreto por tanto tiempo? ¿Y qué debía hacer ahora? Estoy destrozada, confundida y, sinceramente, asustada de lo que pueda venir. Víctor intentó balbucear algo, pero las palabras no le salían. No sé de qué hablas, me dijo al principio, con la mirada esquivándome. Pero yo no estaba para juegos. No mientas. Mi voz tembló, pero no por falta de convicción, sino por la furia y la traición que me consumían. Lucía, ¿quién es? Me llamó esta noche. Dice que es tu esposa. Dice que tienes un hijo con ella. En ese momento, su expresión lo dijo todo. No necesitaba ninguna confesión más. Su rostro era una mezcla de pánico, vergüenza y algo que parecía resignación. Cerró los ojos como si estuviera preparándose para un golpe, y entonces soltó las palabras que jamás pensé escuchar. Claudia, puedo explicarlo. Ese fue el momento exacto en que sentí que mi vida entera se partía en dos. No pude contenerme. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro en la habitación, como si el movimiento pudiera disipar el torbellino en mi cabeza. Todo lo que decía me sonaba como un eco lejano, que no había planeado que fuera así, que todo había comenzado como un error, que no sabía cómo detenerlo una vez que había empezado. Era el guión perfecto para una telenovela barata, pero esta era mi vida real. ¿Cómo pudiste, cómo mantuviste esto en secreto tanto tiempo?, le pregunté, tratando de no gritar para no despertar a los niños. ¿Qué clase de monstruo puede mirar a sus hijos a la cara y mentirles así? Víctor trató de justificarse con el argumento más absurdo que podía imaginar. Claudia, yo amo a las dos familias. Fue como si me hubieran golpeado con un ladrillo. Amo. ¿Cómo podía usar esa palabra después de destruir todo lo que habíamos construido juntos? Me quedé mirándolo, incapaz de encontrar una respuesta. No lloré, no grité. Solo sentí un vacío enorme que me consumía desde adentro. Pasaron horas de discusión, si es que se le puede llamar así. Al final, no hubo respuestas que me satisficieran. No tenía sentido seguir hablando. Lo único claro era que tenía que tomar una decisión, y rápido. ¿Me quedaba para intentar arreglar algo que parecía irreparable? ¿O lo echaba de la casa esa misma noche, sin pensar en las consecuencias inmediatas?
Eran las 3 de la madrugada cuando finalmente me quedé sola en la sala. Víctor estaba abajo, durmiendo en el sofá, o al menos fingiendo que dormía. Yo estaba allí, con las luces apagadas, viendo el reflejo de mi cara en la ventana. No parecía la misma mujer que se levantaba todas las mañanas para preparar desayunos, llevar a los niños a la escuela y manejar un trabajo a medio tiempo. Esa mujer se había evaporado en unas horas. Primera actualización, no pude dormir esa noche. Me quedé sentada en la sala con el teléfono en la mano, leyendo los comentarios que algunos de ustedes dejaron. Gracias por tomarse el tiempo de responder. Entre todas las emociones que sentí, enojo, tristeza, incredulidad, me ayudó saber que no estoy sola. Algunos mensajes fueron duros, pero necesarios. Otros me hicieron sentir menos perdida en este caos. Por la mañana, cuando los niños se despertaron, traté de mantener todo lo más normal posible. Les serví el desayuno como siempre y les sonreí, aunque por dentro me estaba desmoronando. Víctor seguía en el sofá, con la mirada baja y sin decir una palabra. Evité hablarle frente a los niños, pero estaba claro que esto no podía durar mucho más. Ellos no tardarían en darse cuenta de que algo andaba mal. Decidí actuar. Lo primero fue hablar con Lucía. Si esto iba a resolverse de alguna manera, necesitaba toda la verdad, sin adornos ni mentiras. La llamé mientras los niños estaban en la escuela y Víctor había salido a despejarse. Apenas escuchó mi voz, Lucía pareció aliviada. Me confesó que había estado esperando esa llamada. Lucía me contó su versión de la historia, y fue como volver a escuchar a Víctor la noche anterior, pero con aún más detalles que me destrozaron. Según ella, conoció a Víctor hace unos 10 años en un evento de trabajo. Él le había dicho que estaba divorciado, pero que mantenía una relación cordial con su ex por el bien de los niños. Por el bien de mis hijos. Qué irónico. Con el tiempo, empezaron una relación seria, y cuando quedó embarazada, Víctor le prometió que algún día estarían juntos como una familia de verdad. Cuando le pregunté por qué me llamó, su respuesta me sorprendió. Ya no podía más. Siempre había algo que le impedía cumplir sus promesas. Hace unos meses empecé a sospechar que algo no encajaba. Entonces contraté a alguien para investigar. Su voz temblaba mientras decía esto. Había contratado a un investigador privado, quien le confirmó lo que ella temía. Víctor nunca estuvo divorciado. Nunca dejó de ser mi esposo. En ese momento sentí una mezcla de compasión y rabia. Lucía también era una víctima, aunque no podía dejar de culparla un poco por no investigar antes. Pero lo peor fue lo último que me dijo antes de colgar. Claudia, Víctor todavía me asegura que podemos resolver esto, que podemos ser felices, los tres. Los tres. Esa idea absurda hizo que me hirviera la sangre. No sé si fue el cinismo de Víctor o la falta de dignidad que parecía tener Lucía. Lo único que tenía claro era que no iba a permitir que mi vida se convirtiera en ese tipo de desastre. Cuando Víctor regresó a casa, lo enfrenté de nuevo. Esta vez no fui la mujer temblorosa que lo confrontó anoche. Fui directa, fría. Lucía me lo contó todo. Incluso lo del investigador. Quiero que te vayas. Hoy. Él intentó resistirse, suplicó que le diera tiempo para explicar, para demostrar que podíamos encontrar una solución. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar excusas. Esto no es una negociación, Víctor. Tienes hasta la noche para recoger tus cosas. Ahora estoy aquí, escribiendo esto mientras él está arriba, empacando. Mis hijos no saben nada todavía, pero ya no puedo seguir ocultándolo. Tengo que pensar cómo explicarles algo tan complicado sin destrozar su mundo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo les dices que su papá no es el héroe que creían? Segunda actualización. Han pasado 2 días desde que le pedí a Víctor que se fuera. En cierto modo, la casa se siente más tranquila, pero al mismo tiempo, el vacío es palpable. Los niños preguntaron por qué su papá no estaba en casa, y yo, con el corazón en un puño, les dije que estaba trabajando fuera por unos días. Sé que no podré sostener esa mentira por mucho tiempo, pero necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos. Mientras tanto, he estado recibiendo mensajes de Víctor. No pasa una hora sin que me envíe algo, disculpas, explicaciones, promesas de cambiar. Incluso me mandó una foto de Lucía llorando junto a su hijo, como si eso fuera a hacerme reconsiderar. En cada mensaje me insiste en lo mismo, que todavía podemos encontrar una solución. Por favor, piensa en los niños, escribió en uno de sus últimos mensajes. Esa frase me descolocó. ¿Pensar en los niños? ¿No debió pensar él en ellos antes de construir esta farsa? Hoy fue el día en que todo se complicó aún más.
Mientras estaba en el supermercado, recibí una llamada del colegio de mis hijos. El menor, Nicolás, había tenido un episodio en el recreo. Al parecer, había empujado a otro niño y luego se echó a llorar sin razón aparente. Cuando llegué al colegio para hablar con él, me abrazó con fuerza y, entre sollozos, me dijo: «Mamá, papá nos dejó, ¿es por algo que hice?». Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi hijo, de apenas 8 años, estaba cargando con la culpa de algo que ni siquiera entendía. En ese momento supe que no podía seguir posponiéndolo. Cuando volvimos a casa, senté a mis hijos en la sala y les dije la verdad, o al menos una versión simplificada. Papá y yo estamos pasando por algo complicado. No es culpa de nadie, mucho menos de ustedes. Pero por ahora, él no vivirá con nosotros. La reacción fue tan devastadora como imaginé. Lloraron, preguntaron si se habían portado mal, si podían hacer algo para que papá volviera. Traté de consolarlos, pero nada de lo que dije parecía suficiente. Esa noche fue la más dura de mi vida. Los acosté después de muchas lágrimas, pero no pude dejar de pensar en cómo esto iba a cambiar todo para ellos. Más tarde, mientras revisaba algunos papeles en busca de los contactos del terapeuta infantil que me recomendaron aquí, noté algo extraño. Una copia vieja de una póliza de seguro de vida con el nombre de Víctor estaba en el archivo, pero también había otro documento adjunto que nunca había visto antes. Era una solicitud de crédito reciente. Muy reciente. Y no era para nuestra casa ni para algo relacionado con nuestra familia. Al principio pensé que era un error, pero luego vi el nombre del garante, Lucía. Víctor había solicitado un préstamo bajo nuestra hipoteca para financiar algo relacionado con su otra familia. No podía creer lo que estaba viendo. Ahora no solo había destruido nuestra vida familiar, había puesto en riesgo nuestra estabilidad económica. No podía quedarme de brazos cruzados. Decidí llamar a mi abogado al día siguiente. Tenía que proteger lo poco que quedaba de nuestra vida antes de que Víctor la destrozara aún más. Tercera actualización. Hoy fue el día más caótico desde que todo esto comenzó. Tal como les adelanté, decidí contactar a un abogado para entender qué pasos debía seguir. Después de revisar los documentos que encontré, me dejó claro que la situación era grave. Víctor había puesto nuestra casa como garantía para un préstamo que probablemente usó para mantener su otra familia, y yo, como su esposa legal, también estaba vinculada a esa deuda. No solo era una traición emocional, sino que ahora también se estaba llevando consigo nuestra estabilidad financiera. El abogado me explicó que debía actuar rápido para evitar que Víctor hiciera más movimientos sin mi conocimiento. Lo primero sería solicitar una separación de bienes y buscar una orden para bloquear cualquier transacción adicional. Mientras hablaba, sentí una mezcla de indignación y angustia. Nunca pensé que estaría en una oficina de abogados hablando sobre cómo protegerme del hombre con quien creí que pasaría el resto de mi vida. Cuando volví a casa, todavía procesando todo, me encontré con una sorpresa desagradable. Víctor estaba allí, en la entrada, esperando. Lo vi desde el auto, con la mirada fija en la puerta, como si estuviera decidido a entrar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No quería una confrontación frente a los niños, que aún estaban en la escuela, pero tampoco podía simplemente ignorarlo. Me acerqué lentamente, tratando de mantener la calma. «Claudia, por favor, déjame explicarte», empezó a decir. Pero yo no quería explicaciones. «Víctor, te pedí que te fueras, ¿qué parte de eso no entendiste?». Intenté mantenerme firme, pero él insistió, diciendo que solo necesitaba unos minutos para hablar. ¿Hablar de qué? De cómo hipotecaste nuestra casa para mantener a tu otra familia, de cómo nos pusiste a los niños y a mí en peligro económico mientras vivías esta doble vida. Su rostro cambió. No esperaba que supiera lo del préstamo. Empezó a justificarse, diciendo que no era lo que yo pensaba, que el dinero no era para ellos, sino para resolver un problema. Pero yo ya había tenido suficiente. El problema eres tú, Víctor. Y la única solución que veo es que te alejes. Lo que vino después fue peor de lo que esperaba. Víctor, desesperado, empezó a gritar, diciendo que estaba siendo injusta, que él solo quería mantener todo en equilibrio. «¿Equilibrio? ¿A eso le llamas esto?», le respondí. Los vecinos salieron a ver qué pasaba, y en ese momento me di cuenta de que esto ya no era un asunto privado. Le pedí que se fuera antes de que llamara a la policía. Finalmente, después de mucha insistencia, se marchó, pero no sin antes decir algo que me heló la sangre: «Esto no ha terminado, Claudia. Voy a demostrarte que podemos arreglarlo». Cuando entré a la casa, me desplomé en el sofá. Estaba temblando. No era solo el cansancio emocional, sino un miedo genuino a lo que Víctor podría hacer ahora.
¿Y si volvía cuando no estuviera en casa? ¿Y si intentaba manipular a los niños para ganárselos de su lado? Más tarde, recibí un mensaje de Lucía. Me dijo que Víctor también había estado en su casa, y que ella estaba considerando solicitar una orden de restricción. Al parecer, él estaba desesperado por recuperar el control de ambas situaciones, pero su comportamiento se estaba volviendo impredecible. Cuarta actualización. Han pasado varias semanas desde la última vez que les escribí, y aunque mi vida sigue pareciendo un torbellino, siento que finalmente estoy empezando a ver una luz al final del túnel. Quiero agradecerles a todos los que me han apoyado con sus comentarios, consejos y hasta mensajes privados. Leer sus experiencias y palabras de aliento me ha ayudado más de lo que podrían imaginar. Hoy quiero cerrar esta etapa de mi historia y contarles cómo se resolvió todo, porque sí, hay una resolución, aunque no fue fácil llegar a ella. Después de la última confrontación con Víctor en mi casa, supe que no podía permitirme bajar la guardia. Fui directamente al abogado para iniciar los trámites de divorcio y asegurarme de que Víctor no tuviera acceso a más bienes compartidos. También pedí una orden de alejamiento temporal, argumentando que su comportamiento reciente era errático y que temía por la seguridad de mis hijos. No fue sencillo, pero con las pruebas del préstamo y los registros de su doble vida, logré convencer al juez de que era necesario. La orden de alejamiento le prohibía acercarse a nuestra casa o a los niños, y aunque al principio parecía que la cumplía, pronto comenzaron los intentos de manipulación. Me llamaba desde números desconocidos, dejaba mensajes llorosos en el buzón de voz y, en una ocasión, incluso envió flores a la escuela de los niños, con una nota que decía: «Papá los ama y pronto estaremos juntos otra vez». Fue desgarrador para ellos, pero también me llenó de rabia. ¿Cómo podía usar a los niños como peones en su intento de recuperar el control? Decidí llevarlos a terapia. No sabía cómo manejar todo esto sola y temía que las cicatrices emocionales fueran demasiado profundas si no recibían la ayuda adecuada. Las primeras sesiones fueron duras. Mi hijo menor, Nicolás, lloraba constantemente, preguntando si todo era culpa suya. Mi hija mayor, Valeria, de 14 años, estaba más callada, pero su mirada decía todo, estaba furiosa y decepcionada. Ambos tenían demasiadas preguntas para las que no siempre tenía respuestas claras. Mientras tanto, seguí trabajando en el divorcio y enfrentándome a las complicaciones financieras que Víctor había dejado atrás. La hipoteca seguía siendo un problema enorme. Mi abogado logró negociar con el banco para que pausaran los pagos mientras revisaban la situación legal, pero el estrés era constante. Cada día me despertaba con una nueva preocupación: ¿y si no podía pagar? ¿Y si terminábamos perdiendo la casa? Había noches en las que apenas dormía, mirando la puerta, temiendo que Víctor apareciera otra vez. Sin embargo, lo que realmente me cambió fue el apoyo que recibí de personas inesperadas. Una de las mamás de la escuela, con quien nunca había hablado mucho, se enteró de lo que estaba pasando y me ofreció su ayuda. «Si necesitas que alguien cuide a los niños mientras resuelves cosas, no dudes en llamarme», me dijo. Otra vecina, que había visto la pelea con Víctor, me dejó comida casera una noche, diciendo que pensó que tal vez no tenía energía para cocinar. Esos pequeños gestos me devolvieron un poco de esperanza en medio de todo el caos. Eventualmente, llegó el día de la audiencia para el divorcio. Fue uno de los momentos más tensos de mi vida. Ver a Víctor ahí, con esa mezcla de arrepentimiento y desafío en su rostro, me hizo sentir una mezcla de emociones: tristeza por lo que habíamos perdido, enojo por lo que había hecho, pero también una determinación inquebrantable. No dejé que sus intentos de justificarse me afectaran. Su abogado trató de pintar un cuadro de un hombre que había cometido errores, pero que merecía otra oportunidad. Mi abogado, por su parte, presentó pruebas contundentes de sus mentiras y las consecuencias de sus acciones. El juez falló a mi favor. Me otorgaron la custodia total de los niños y restringieron el acceso de Víctor a visitas supervisadas, al menos hasta que demostrara estabilidad. Además, logramos desvincular parcialmente mi nombre de la deuda del préstamo, aunque todavía estoy trabajando con el banco para resolver los detalles. Fue un alivio enorme, pero sabía que esto no era el final del camino. En los días que siguieron, Víctor intentó contactar a los niños a través de Lucía. Fue entonces cuando ella y yo tuvimos una última conversación. Me sorprendió escuchar que también estaba buscando separarse de él. Pensé que lo conocía, pero me doy cuenta de que no. Hizo lo mismo conmigo que contigo, y no puedo seguir viviendo así, me dijo. No éramos amigas, ni creo que alguna vez lo seremos, pero en ese momento sentí un extraño respeto mutuo. Ambas habíamos sido engañadas y manipuladas, y ambas estábamos tratando de reconstruir nuestras vidas. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar. No es fácil,
Y hay días en los que me despierto con un peso en el pecho, pero también hay momentos de paz. Ver a mis hijos sonreír otra vez, aunque sea tímidamente, me da fuerzas. La terapia está ayudando, y poco a poco estamos aprendiendo a hablar de lo que pasó sin que el dolor nos consuma.